El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre, 57, cuarta parte. Tener, hacer y ser. Capítulo 1. Ser y hacer. La libertad. 3. Libertad y responsabilidad. Aunque las consideraciones que siguen interesan más bien al moralista, hemos juzgado que no sería inútil, después de estas descripciones y estas argumentaciones, volver sobre la libertad del para sí y tratar de comprender lo que representa para el destino humano el hecho de esa libertad. La consecuencia esencial de nuestras observaciones anteriores es que el hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros todo el peso del mundo. Es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser. Tomamos la palabra responsabilidad en su sentido trivial de conciencia de ser el autor incontestable de un acontecimiento o de un objeto. En este sentido, la responsabilidad del para sí es abrumadora, pues es aquel por quien ocurre que haya un mundo, y, puesto que es también aquel que se hace ser, el para sí, cualquiera que fuere la situación en que se encuentra, debe asumirla enteramente con su coeficiente de adversidad propio, así sea insostenible. Debe asumirla con la orgullosa conciencia de ser autor de ella, pues los mayores inconvenientes o las peores amenazas que pueden afectar a mi persona solo tienen sentido en virtud de mi proyecto y aparecen sobre el fondo del compromiso que soy. Pensar en quejarse es, pues, insensato, pues nada ajeno o extraño ha decidido lo que sentimos, vivimos o somos. La responsabilidad absoluta no es, por lo demás, aceptación. Es simple reivindicación lógica de las consecuencias de nuestra libertad. Lo que me ocurre a mí, y no puedo ni dejarme afectar por ello, ni rebelarme, ni resignarme. Por otra parte, todo lo que me ocurre es mío. Hay que entender, por ello, en primer lugar, que siempre estoy a la altura de lo que me ocurre, en tanto que hombre, pues lo que le ocurre a un hombre por otros hombres o por él mismo no puede ser sino humano. Las más atroces situaciones de la guerra, las más crueles torturas, no crean un estado de cosas inhumano. No hay situaciones inhumanas. Solo por el miedo, la huida y el expediente de las conductas mágicas decidiría acerca de lo inhumano. Pero esta decisión es humana y me incumbe su entera responsabilidad. La situación es mía, además porque es la imagen de mi libre elección de mí mismo, y todo cuanto ella me presenta es mío, porque me representa y simboliza. ¿No soy yo acaso quien decide sobre el coeficiente de adversidad de las cosas? Y hasta sobre su imprevisibilidad, al decidir sobre mí mismo. Así, en una vida no hay accidentes. Un acontecimiento social que de pronto irrumpe y me arrastra, no viene de afuera. Si soy movilizado en una guerra, esta guerra es mía. Está hecha a mi imagen y la merezco. La merezco, en primer lugar, porque siempre podía haberme sustraído a ella, por la deserción o el suicidio. Estos posibles últimos son los que siempre hemos de tener presente cuando se trata de considerar una situación. Al no haberme sustraído, la he elegido. Pudo ser por apatía, por cobardía ante la opinión pública, porque prefiero ciertos valores al valor de la negación de hacer la guerra, la estima de mis allegados, el honor de mi familia, etc. De todos modos, se trata de una elección reiterada luego, de manera continua, hasta el fin de la guerra. Hemos de suscribir, pues, la frase de J. Romains: en la guerra no hay víctimas inocentes. Así pues, si he preferido la guerra a la muerte o al deshonor, todo ocurre como si llevara enteramente sobre mis hombros la responsabilidad de esa guerra. Sin duda, otros la han declarado, y podría incurrir en la tentación de considerarme como mero cómplice, pero esta noción de complicidad no tiene sino un sentido jurídico. En nuestro caso, es insostenible,
pues dependió de mí que para mí y para mí esa guerra no existiera, y yo he decidido que exista. No ha habido conciencia alguna, pues la coerción no puede ejercer dominio alguno sobre una libertad. No tengo ninguna excusa, pues, como lo hemos dicho y repetido en este libro, lo propio de la realidad humana es ser sin excusa. No me queda, pues, sino reivindicar esa guerra como mía. Pero, además, es mía, ¿por qué? Por el solo hecho de surgir en una situación que yo hago ser, y de que no puedo descubrirla, sino comprometiéndome en pro o en contra de ella, no puedo distinguir ahora la elección que hago de mí y la elección que hago de la guerra. Vivir esta guerra es elegirme por ella y elegirla por elección de mí mismo. No cabría tomarla como 4 años de vacaciones o de aplazamiento, o como una sesión suspendida, estimando que lo esencial de mis responsabilidades está en otra parte, en mi vida conyugal, familiar o profesional. En esta guerra que he escogido, me elijo día por día y la hago mía haciéndome a mí mismo. Si han de ser 4 años vacíos, mía es la responsabilidad. Por último, como lo hemos señalado en el párrafo anterior, cada persona es una elección absoluta de sí a partir de un mundo de conocimientos y de técnicas que esa elección a la vez asume e ilumina. Cada persona es un absoluto que disfruta de una fecha absoluta y es enteramente impensable en otra fecha. Es ocioso, pues, preguntarse qué habría sido si yo no hubiera... Es ocioso, pues, preguntarse qué habría sido yo si no hubiera estallado esta guerra, pues me he elegido como uno de los sentidos posibles de la época que conducía a la guerra insensiblemente. No me distingo de la época misma, ni podría ser transportado a otra época sin contradicción. Entonces, soy esta guerra que limita, delimita y hace comprensible el periodo que la ha precedido. En este sentido, a la fórmula que acabamos de citar, no hay víctimas inocentes, habría que añadir, para definir más nítidamente la responsabilidad del para sí, esta otra: cada cual tiene la guerra que se merece. Así, totalmente libre, indiscernible del periodo cuyo sentido he elegido ser, tan profundamente responsable de la guerra como si yo mismo la hubiera declarado, puesto que no puedo vivir nada sin integrarlo a mi situación, comprometerme en ello íntegramente y marcarlo con mi sello. No debo tener queja ni remordimiento, por lo mismo que no tengo excusa. Pues desde el instante de mi surgimiento al ser, llevo exclusivamente sobre mí el peso del mundo, sin que nada ni nadie me lo pueda aligerar. Sin embargo, esta responsabilidad es de un tipo muy particular. Se me responderá, en efecto, que no he pedido nacer, lo que es una manera ingenua de poner el acento sobre nuestra facticidad. Soy responsable de todo, en efecto, salvo de mi responsabilidad misma, pues no soy el fundamento de mi ser. Todo ocurre, pues, como si estuviera constreñido a ser responsable. Estoy arrojado en el mundo, no en el sentido de quedarme abandonado y pasivo en un universo hostil, como la tabla que flota sobre el agua, sino al contrario, en el sentido de que me encuentro de pronto solo y sin ayuda, comprometido en un mundo del que soy enteramente responsable, sin poder, haga lo que haga, arrancarme ni un instante de esa responsabilidad, pues soy responsable hasta de mi propio deseo de rehuir las responsabilidades. Hacerme pasivo en el mundo, negarme a actuar sobre las cosas y sobre los otros, es también elegirme, y el suicidio es un modo, entre otros, de ser en el mundo. Con todo, me encuentro con una responsabilidad absoluta, por el hecho de que mi facticidad, es decir, en este caso, el hecho de mi nacimiento, no puede ser captado directamente y hasta es inconcebible, pues el hecho de mi nacimiento nunca me aparece en bruto, sino siempre a través de una reconstrucción proyectiva de mí para sí. Me avergüenzo, me asombro o me alegro de haber nacido, o al intentar quitarme la vida.
Afirmo que vivo y asumo esta vida como mala. Así, en cierto sentido, elijo haber nacido. Esta misma elección está afectada por entero de facticidad, puesto que no puedo no elegir, pues a su vez, esa facticidad solo aparecerá en cuanto yo la trascienda hacia mis fines. Así, la facticidad está doquiera, pero sin que pueda ser captada. No encuentro jamás sino mi responsabilidad, y por eso no puedo preguntar, ¿por qué he nacido? Ni maldecir el día de mi nacimiento, ni declarar que no he pedido nacer, pues estas diferentes actitudes con respecto al nacimiento, es decir, con respecto al hecho de que realizo una presencia en el mundo, no son precisamente sino maneras de asumir con plena responsabilidad el nacimiento y hacerlo mío. También aquí, solo me encuentro conmigo mismo y mis proyectos, de modo que, en última instancia, mi derelición, es decir, mi facticidad, consiste simplemente en que estoy condenado a ser totalmente responsable de mí mismo. Soy el ser que es, como ser en cuyo ser está en cuestión su ser, y este es de mi ser, y este es de mi ser, es a la vez presente e imposible de captar. En estas condiciones, puesto que ningún acontecimiento del mundo me puede ser descubierto sino como ocasión aprovechada, fallida, descuidada, etc., o mejor aún, puesto que todo cuanto nos ocurre puede ser considerado como una oportunidad, es decir, solo puede aparecernos como medio para realizar ese ser que está en cuestión en nuestro ser, y puesto que los otros, como trascendencias trascendidas, no son tampoco sino ocasiones y oportunidades, la responsabilidad del para sí se extiende al mundo entero como mundo poblado. Así, precisamente, el para sí se capta a sí mismo en la angustia, es decir, como un ser que no es fundamento ni de su ser, ni del ser del otro, ni de los ensíes que forman el mundo, pero que está obligado a decidir sobre el sentido del ser, en él y doquiera fuera de él. Quien realiza en la angustia su condición de estar arrojado a una responsabilidad que se vuelve incluso sobre su mismo abandono, no tiene ya remordimiento, ni queja, ni excusa. No es ya más que una libertad que se descubre perfectamente a sí misma y cuyo ser reside en ese mismo descubrimiento. Pero, como se ha señalado al comienzo de esta obra, la mayor parte de las veces rehuimos la angustia en la mala fe.